Os presento a María Soledad Ponce y a Víctor Domínguez. María Soledad es licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Extremadura y lleva ya muchos años trabajando en el 112 de Extremadura y tiene una amplia experiencia en las grandes emergencias que ha habido, en los PMAs de las emergencias que ha habido en Extremadura. Por otro lado, Víctor Domínguez lleva ligado a Cruz Roja desde 2008 y desde 2015 es el director autonómico de emergencias de Cruz Roja Extremadura. Al igual que María Soledad, tiene amplia experiencia en las grandes emergencias de los últimos años. A continuación nos van a hablar sobre la atención psicológica a la población afectada por un incendio forestal. Pues gracias y cuando queráis. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, me gustaría agradecer la oportunidad que nos ha brindado la organización de estas jornadas de poder compartir con vosotros nuestras experiencias con respecto a las actuaciones en incendios forestales. Vamos a ir a la limón entre Víctor y yo para que no os aburráis mucho con uno y otro. Y en la parte que yo os voy a explicar, os voy a poner primero un vídeo que es muy ilustrativo de lo que es el 112, para que entendáis por qué trabajamos así y por qué realizamos todas las labores que podemos realizar desde el Centro 112. Bueno, pues como podéis ver, ese es nuestro Centro 112 en Extremadura. Debo deciros que esta configuración que habéis visto aquí en este vídeo se hizo desde el inicio, es decir, en el año 1999, cuando se abrió el 112, se inauguró, ya teníamos esta configuración. Tenemos presencia física de todos los sectores que pueden intervenir en cualquier emergencia. Coordinamos todo tipo de emergencias. El Centro 112, además, está dentro de todos los planes de protección civil de nuestra comunidad autónoma y somos el gestor de esos planes de protección civil. En ese centro, en el Centro 112, se reúne el CECOP, es el Centro de Coordinación Operativa, y también CECOPI. ¿Cómo hacemos la activación de planes y cómo coordinamos la emergencia? Pues como tenemos presencia física de todos los sectores que tienen que intervenir en la emergencia, nos resulta un poquito más sencillo el hecho de tener que activar un recurso u otro para poder atender una emergencia.
Somos competentes en protección civil y, por tanto, uno de nuestros trabajos es la coordinación cuando hay un incendio forestal que sea más o menos de grandes dimensiones o que tenga muchos riesgos para la población, el mandar nuestro puesto de mando avanzado, en el que va un jefe de sala como jefe coordinador del puesto de mando avanzado, que coordina los trabajos del resto de los grupos de acción que se establecen en los planes de protección civil. Como podéis ver, tenemos una sala de coordinación, los elementos de soporte, pues como se tienen en todos sitios, los elementos de soporte materiales, tecnológicos y humanos que se necesita para atender una emergencia, y una sala de crisis. En la sala de coordinación, cuando entra la llamada en el 112, la recoge un operador de demanda, coge los datos, tipifica y le pasa la llamada al competente. En este caso, y vamos a ir poniendo un ejemplo, y ya entramos con el ejemplo del incendio que sufrimos en la zona de Gata en el 2015, porque también deciros que afortunadamente en el 2016, 2017 y 2018 no hemos activado el plan nuestro de protección civil, el plan territorial, en un nivel 2, que ya nos podemos dar con un canto en los dientes. Pero en el 2015 desafortunadamente sí, con Gata. Entra la llamada, recibimos llamadas durante el día 4 de agosto y 5 de agosto en la zona de Acebo, prácticamente todos localizados en un mismo área. ¿Qué ocurrió? Que el día 6 de agosto pues continuaron apareciendo focos de incendio en esa zona. De hecho, llegamos a tener hasta 4 focos diferentes en una zona bastante acotada de territorio cercano a la localidad de Acebo. Y cuando se recibe la llamada, esa llamada se pasa a nuestro compañero forestal, que tiene que valorar la situación. A partir de ahí se envían los medios forestales, pero continúan entrando llamadas. Daros cuenta que en unos 7 días aproximadamente el centro 112 contestó, me parece que fueron en torno a unas 23.000 llamadas, muchísimas de ellas relacionadas con los incendios de la zona. Como se siguen recibiendo llamadas, como digo, el operador, aparte de asociar las llamadas al incidente principal para que no se nos pierda ningún tipo de información, siempre se realizan las preguntas típicas. ¿Existe algún tipo de riesgo diferente al forestal? Pues, ¿por qué esta pregunta? Bueno, pues porque si existe algún riesgo diferente al forestal, ya se tiene que valorar el incidente por los compañeros de los servicios de extinción de Diputación de Cáceres y Badajoz, de los que tenemos presencia física. Ellos valoran automáticamente cuando se envían ya recursos forestales a un incendio. Se avise también al compañero de Guardia Civil, avise también a sus compañeros de Guardia Civil. Siempre que hay más de 2 medios de incendios forestales activados, nosotros, el 112, informa vía SMS a los responsables políticos de que se ha activado, hay 2 o más recursos forestales en un incendio concreto. Se avisa al alcalde de la localidad para que esté pendiente y, si puede, se acerca y nos comunica cómo ve él el incendio. Que me podéis decir, madre mía, qué locura decirle a un alcalde que diga un incendio que está cerca de su pueblo, que valore. Bueno, pues yo tengo que decir y tengo que romper una lanza a favor de ellos. Hemos conseguido que de hace unos 6 años a esta parte una concienciación bastante importante con los alcaldes de las localidades. Es más, en muchas ocasiones, si ellos ven que ellos con sus grupos de pronta ayuda pueden hacerse con el incendio, nos llaman y nos dicen: no me movilicéis recursos del Plan Infoex porque nosotros nos hemos hecho cargo y lo hemos apagado. Es decir, que nos podemos fiar de ellos. De hace unos 6 años a esta parte, la concienciación, la verdad, en los alcaldes es bastante importante. Los avisamos, como digo. En el incendio de Gata, en la zona de Acebo, así se hizo. ¿Qué ocurrió con el incendio de Acebo? Pues la famosa confluencia de temperatura, viento y humedad hizo que fuera prácticamente una locura. En muy poco espacio de tiempo tuvo una progresión bestial, grandísima. Y el mismo día 6 tuvimos que activar el plan de protección civil de nuestra comunidad autónoma, el territorial, en su nivel 2. Nosotros anteriormente habíamos activado una situación de gravedad 1, el nivel de emergencia 1. Desde ese mismo momento
como el 112 es el que es gestor de los planes y coordina toda la emergencia, desde el 112 nosotros ya avisamos a los compañeros de la Unidad Militar de Emergencia para que se pongan en marcha y nos envíen recursos, ya a partir de una situación 1. Eso se realizó, se declaró la situación 2, recibimos apoyos de muchas comunidades autónomas, entre ellas, como no podía ser de otra manera, porque somos vecinos además de Castilla-La Mancha, cosa que agradecemos profundamente. Los servicios de extinción de incendios hicieron un trabajo titánico en esos días. Nadie lo sabe nada más que ellos que estaban allí y además yo doy fe porque también estuve allí con ellos y sé lo que trabajaron para controlar ese incendio. Y a partir de ahí comienzan las evacuaciones. El CECO se reúne en las instalaciones del 112, donde, por cierto, también hay presencia física de compañeros de la Unidad Militar de Emergencias. Y a partir de ahí se traslada al puesto de mando avanzado del 112 con nuestro personal y permanecemos en la zona de Acebo. Durante el día 7 hay que evacuar Acebo y unas horas después evacuar Perales del Puerto. La evacuación se realizó a una localidad más o menos cercana, que es Moraleja, que se portó, tanto el alcalde como los ciudadanos, se portó de una manera ejemplar en la admisión de esas personas. Tuvimos que desalojar 3 campings de la zona, se les desalojaron 2 residencias de ancianos, se hicieron gestiones desde el 112 para que fueran realojados como son personas que además tienen normalmente problemas y patologías previas. Se habilitó un ala del hospital de la localidad de Coria para recoger a esas personas que estuvieran convenientemente atendidas y ya para colofón del asunto, el día 8 se tuvo que evacuar la población de Hoyos también. Las otras localidades, el día 7 he dicho que se evacuó Acebo, el día 8 volvieron los vecinos a la localidad, ya pudieron volver, el Perales del Puerto también volvió el día 8 y Hoyos volvió el día 9. No es mucho tiempo de evacuación de poblaciones, pero para la gente que se tiene que ir de sus casas tenemos que entender que es algo problemático porque no saben lo que se van a encontrar a la vuelta y es entendible. Nuestros planes de protección civil, tengo que deciros que en Extremadura todavía no tenemos un plan especial de incendios forestales. Lo que tenemos es un plan de lucha de incendios forestales y, como comprenderéis, es sectorial. ¿Cómo resolvemos las situaciones cuando las situaciones de grave riesgo para la población y necesitamos el concurso de medios y recursos diferentes? Bueno, pues activamos el plan de protección civil de nuestra comunidad autónoma, el plan territorial. Tenemos varios planes especiales, el de inundaciones, transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril y de riesgo sísmico, porque tenemos una localidad que tiene riesgo sísmico, es Valencia del Monbuey, al sur de la provincia de Badajoz, y activamos nuestro plan de protección civil, el Platercaes. El CECO se reúne en la sala de crisis, ellos son los que mandan las directrices que hay que seguir. El 112 gestiona todo el grueso, no solamente la situación extraordinaria en sí. En el 112 continúan entrando accidentes, continúan entrando enfermedades en domicilio, continúan entrando incendios en vivienda. Es decir, tenemos un gran trabajo porque no solamente nos dedicamos a la emergencia extraordinaria que tenemos en curso. A nosotros nos sirve de mucha ayuda el desplazamiento del puesto de mando avanzado. Vosotros también tenéis uno. Supongo que prácticamente pues será el mismo funcionamiento. En el puesto de mando avanzado nos reunimos todos los jefes de grupo para hacer las reuniones del puesto de mando avanzado. Y con las decisiones que tomamos nosotros, las decisiones me refiero a qué le vamos a contar al CECOP para que ellos puedan tomar la decisión correcta. Intentamos que esa reunión primero sea solo de los jefes de grupo, del grupo de seguridad, del grupo de sanidad, del grupo de extinción de incendios, del grupo de intervención y del grupo de apoyo logístico. ¿Por qué? Pues porque en esas reuniones discutimos mucho, hay veces que estamos de acuerdo, otras veces no estamos de acuerdo si hay que evacuar una población o no, pero la misión nuestra es que cuando contactamos con el CECOP y hacemos videoconferencia, tenemos que tener una sola idea clara que tenemos que transmitir. Y esa es la que escucha el CECOP.
no escucha las discusiones previas que hemos tenido, porque entonces ya, ¿cómo deciden? Nuestro mando único tiene que tener toda la información y además mascadita para que sepa qué dirección tiene que tomar. Y ya os digo que si desde el puesto de mando avanzado y el mando único de una extinción indica la conveniencia de evacuación, ningún director de plan va a decir lo contrario. Ninguno va a tomar una decisión en contra. Es decir, no decidimos, pero casi. ¿No creéis? No le damos opción. Por mi parte, la parte mía de la activación de puestos de mando avanzado, Platercas, ya ha finalizado. Como sabéis, se activan todos los grupos de intervención en los planes de protección civil, entre ellos el grupo logístico. Y dentro del grupo logístico, la Junta de Extremadura, para asegurar que ese grupo logístico funcionaba correctamente, pues firmó una serie de convenios, en este caso con nuestros compañeros de Cruz Roja, y él os va a contar ahora cómo vivieron, que él también además él estuvo en el incendio de Gata, cómo vivieron esa situación. Bueno, pues nuestra relación con el 112 de Extremadura, con la Junta de Extremadura, viene de toda la vida. Desde que el 112 se creó hace 19 años, la Cruz Roja está integrado dentro de esa sala de coordinación y además ha puesto sus equipos, sus recursos materiales a disposición de la respuesta a esas emergencias. De hecho, nuestra propia legislación interna, nuestra propia normativa, nos obliga a respondernos a esas peticiones que desde las administraciones se nos pueden hacer en estas situaciones. Un poco por situar cuál es el papel de la Cruz Roja en estas emergencias. Nuestro plan de intervención en socorros no tiene esas tres patas, la parte de salvamento marítimo, que en Extremadura desarrollamos bastante poco, esa parte de servicios preventivos, que son todos esos eventos en los que estamos por si pasa algo, y esa parte de intervención en emergencias, que es realmente nuestro ADN. Es decir, podemos dejar de hacer el resto de cosas que la Cruz Roja hace, pero no van a dejar de responder ante una emergencia, ante una demanda de ayuda. Tenemos esa parte más del transporte sanitario urgente, que es más el día a día, en la respuesta a esas emergencias ordinarias, y una configuración, una serie de equipos que se crearon en torno al año 2000, que son los equipos de respuesta inmediata en emergencias. Va un poco al hilo de lo que hablábamos antes, hablaba el compañero antes, de los módulos del Mecanismo Europeo de Protección Civil. Son equipos que están estandarizados, que además en todo el territorio nacional tienen las mismas configuraciones y las mismas formas de trabajar, y que tienen equipamientos que no están en el día a día. Es decir, equipamientos que están preparados para respuestas concretas. Así pues, tenéis ahí un poco la lista de esos equipos. En el caso de Extremadura, los que tenemos homologados son los de albergue provisional, el de apoyo psicológico y los equipos de búsqueda y salvamento. Y en el caso del incendio de Gata, se activaron los dos principales, que es el de intervención psicosocial y el de albergue provisional, que además fueron, sobre todo los 4 días fuertes del incendio, fueron días de mucha actividad. Ese convenio del que hablaba mi compañera, de que mantiene la Cruz Roja con la Junta de Extremadura en materia de emergencia, al final lo que hace es que nos permite, por un lado, tener esa presencia permanente en el 112, es decir, los 365 días del año, las 24 horas, y pone nuestros medios a disposición de la Junta de Extremadura y se integran dentro de esos planes de protección civil. Nuestra red de ambulancias está más para esa respuesta en el día a día, y integramos esos equipos ERIE dentro de los recursos de los planes de protección civil. Y además, una de las novedades que hemos incorporado este año son equipos específicos para el apoyo logístico a los servicios de extinción de incendios forestales, que durante el verano sí que movilizamos en bastantes ocasiones.
Ya más específico de esta intervención, de la del incendio en la Sierra de Gata, bueno, fueron casi 9.000 hectáreas, ¿no?, las que se quemaron durante el incendio, afectaron a bastantes poblaciones, a campings, a campamentos de niños. Hubo un volumen de población bastante afectado. A nosotros nos movilizan ese día 6, durante la tarde. En primer lugar, los recursos que movilizamos son dirigidos a la cobertura sanitaria, ¿no?, de los trabajos de extinción principalmente. Desplazamos algunas ambulancias a la zona y, bueno, conforme van evolucionando un poco los acontecimientos, se activa el puesto de mando. Ya conjunto con ese puesto de mando se desplaza nuestro jefe de operaciones, que, bueno, permanece cada vez que ese puesto de mando se activa, también permanece como una parte más de él, pues bueno, un poco poniendo los recursos nuestros a disposición. Y un poquito más tarde, no había pasado ni una hora, se movilizan el resto de equipos. Nuestras tareas fundamentales en este incendio, ¿cuáles fueron? Atender a la población y atender a los servicios de extinción. Por un lado, todo lo que tiene que ver con la cobertura sanitaria de la situación, reforzando los recursos del Servicio Extremeño de Salud, los recursos ordinarios que tenían en la zona. El albergue, el avituallamiento de evacuados y de equipos de extinción, y el trabajo en la parte ya más psicosocial, ¿no?, con todas esas personas que se estaban viendo afectados por la emergencia. En cuanto al refuerzo al Servicio Extremeño de Salud, se desplazaron ambulancias específicamente y que se dedicaron en exclusiva al personal de extinción. Y al final vosotros mejor que nadie sabéis el riesgo al que está expuesto. Entonces se dejaron recursos exclusivos distribuidos por toda la zona en la que se estaba trabajando para atender a este personal. De hecho, realizaron 79 asistencias a los compañeros. La mayoría de ellas, por suerte, fueron bastante leves, nada más que se realizaron un par de traslados a centros hospitalarios. Además, movilizamos ambulancias para atender a toda esa población, ¿no?, que estábamos sacando de la zona, que estábamos sacando de sus casas, y también durante esas labores de evacuación se atendieron a 42 personas en esos albergues provisionales. Además, instalamos 2 puestos sanitarios, uno que se dedicó en exclusiva al personal de extinción, que lo vamos a ver un poquito después, porque también desplegamos un albergue provisional para que el personal pudiera descansar, y otro que instalamos a modo de centro de salud, que fue utilizado por el propio personal del Servicio Extremeño de Salud. Era personal de una de las poblaciones que se había evacuado, que su centro de salud obviamente no estaba operativo, y lo que hicimos fue montarlo en la zona donde se habían instalado esos albergues para que se pudiera seguir prestando esa asistencia. Además, lo comentaba la compañera antes también, se habilitó en el hospital de Coria una planta para meter a personas que estábamos evacuando de residencias de mayores, que tenían varias patologías, que tenían situaciones de dependencia, y también reforzamos con personal en esa planta del hospital, hasta que el Servicio Extremeño de Salud pudo hacerse cargo de esa planta. Y, sobre todo, también tuvimos una amplia colaboración en el retorno ya a posteriori de los usuarios de esas residencias, pues con transporte adaptado, usuarios que estaban encamados y demás. En el tema de los albergues provisionales, es decir, estábamos evacuando muchas poblaciones en picos de hasta 2.000 personas. Creo que en total fueron unos 3.500 evacuados durante el incendio. Entonces nos obligó a hacer un despliegue logístico bastante importante para poder dar cobertura a toda esa población. El primero de los pabellones que habilitamos fue para el personal de extinción, fue en la localidad de Hoyos, donde se habilitaron 120 plazas, dirigidas exclusivamente a los efectivos que estaban allí trabajando en la extinción del incendio. Luego se habilitó también en Moraleja otro más pequeñito con 30 plazas, que fue más dirigido al personal que estaba trabajando en esos albergues provisionales. Y se habilitaron más de 1.500 plazas para albergar a población evacuada, ¿vale? Ahí tuvimos que utilizar recursos
próximos a la emergencia, como era la localidad de Moraleja, que estaba a unos 30 minutos de la zona de las poblaciones evacuadas, pero también tuvimos que irnos a algo más lejos y donde además contamos con una amplia colaboración de los ayuntamientos para instalar albergues provisionales en localidades como Coria o como Puebla de Argeme. Incluso en Cáceres capital pues se habilitaron instalaciones en previsión, ¿no?, de que la situación empeorase. En total fueron 1.500 plazas en la zona próxima al incendio, más hasta otras 1.000 que se podrían haber habilitado en Cáceres. Bueno, si la cosa se hubiera ido un poco más allá, pero por suerte no fueron necesarias utilizarlas. Además de eso, y por primera vez, porque era un equipo que habíamos creado recientemente, que habíamos puesto recientemente en marcha, movilizamos un equipo de avituallamiento, una cocina de campaña, básicamente, desde la que se fue distribuyendo la manutención a todo el que estaba relacionado con la emergencia, prácticamente, salvo la unidad militar de emergencias, que ellos sí que llevaban esas previsiones y demás. Desde esa cocina se estuvo proveyendo a esos albergues de evacuados que teníamos instalados y también a los equipos de extinción cuando fue necesario. En 4 días que estuvo este equipo funcionando, fueron casi 6.000 raciones las que se prepararon. Y bueno, pues la verdad que los compañeros de este equipo se pegaron un curro bastante curioso. Ya más específico de lo que era la gestión con la población, con la gente, ¿no?, que al final se estaba viendo afectada por ese incendio. Movilizamos varios equipos de intervención psicosocial. Nuestros equipos de intervención psicosocial son equipos que están formados por distintos profesionales. Hay integrados en los equipos psicólogos, hay integrados trabajadores sociales, personal de acompañamiento. Son equipos que intentan un poco cubrir todos los aspectos, ¿no?, que pueda necesitar la persona. Funciones que estuvieron realizando durante este incendio, pues bueno, por un lado, apoyo durante esas evacuaciones a la hora de informar a la población, del control de los autobuses que se iban utilizando, de los destinos a los que se iban dirigiendo esas personas. Ya en los propios albergues teníamos montado como, vamos a llamarlo, consultas, ¿no?, donde atendíamos ya a personas que estaban más afectadas, que estaban en una situación mucho más nerviosa. Y de hecho se atendieron 9 casos, ¿no?, de crisis nerviosas, ¿no?, de gente que teníamos albergada en esos centros. Todo lo que tiene que ver con la gestión del censo de evacuados, ¿vale? A la llegada a esos albergues se realiza un proceso de acogida para tener conocimiento de todos esos datos, ¿no?, que son relevantes para trabajar con la persona, pues desde los datos personales, necesidades médicas, necesidades sociales, familiares que echan en falta, ¿no?, que residen en esas zonas que también se han visto afectadas por la emergencia. Y bueno, puedo decir que además una de las cosas que yo sufrí directamente en la primera noche, filiamos a 1.287 personas en esos albergues. Pues bueno, esto serían las 2, las 3 de la mañana, y fue una noche de bastante trabajo. Y luego ya, una vez que tenemos a las personas en el albergue, ya es esa gestión más del día a día. Tenéis ahí algunos de los datos, sobre todo tratamientos médicos para personas mayores que salían de su casa con las prisas y no se lo llevaban. Se hicieron gestiones con 47 personas. Se hicieron varias valoraciones individuales ya de casos con necesidades más concretas, y se derivaron a 13 personas a recursos más específicos en alguna residencia donde había plazas para personas mayores o personas con discapacidad. Y algo que no se nos había dado hasta ahora en Extremadura, que era la localización de familiares y el restablecimiento de contactos. Recibimos 52 peticiones de información sobre familiares, sobre dónde estaban estos familiares, y se realizaron 9 reagrupaciones de familias que durante la emergencia se habían separado. Además, estos son 2 cosas nuevas un poco, que una sí la teníamos preparada, que eran los equipos de atención a niños, y la otra fue un poco improvisar sobre la marcha. Por primera vez durante este incendio movilizamos un equipo específico
con voluntarios del área de juventud que han tenido formación relacionada con el tema de las emergencias, que se dedicaron durante los días que hubo personas evacuadas a trabajar con los niños. A ocupar el espacio de ocio y también a trabajar esa parte un poco de que los niños mostraran cuál era su visión de lo que estaba ocurriendo, cuáles eran sus impresiones y bueno, el cómo también un poco les afectaba. Y la otra de las cosas que sí que fue más improvisada fueron esos puntos de atención para atender la demanda que teníamos de gente de la calle con ofrecimientos para ayudar. Sobre todo en Moraleja, que fue un poco el centro neurálgico, ¿no?, de la atención. Hubo muchísimos ciudadanos, empresas, gente que venía de fuera, ayuntamientos mucho más lejanos a la emergencia que se ofrecieron a colaborar, a enviar comida, a enviar gente, a echar, al fin y al cabo, a echar una mano. Entonces tuvimos que montar estas oficinas de atención un poco para canalizar y poder organizar todas esas ofrecimientos de ayuda, ¿no?, que tuvimos durante esos días y que fueron muchísimos y que en algunos casos sí que tengo que reconocer que hubo situaciones un poco que nos desbordaron en ese sentido. Y bueno, ya un poco como resumen de esa intervención, los recursos, ¿no?, que movilizamos durante esos días. Dentro de esos equipos de albergue provisional y de intervención psicosocial, nosotros activamos el mecanismo de respaldo que tenemos a nivel nacional. Nos apoyaron equipos de otras comunidades autónomas, de Andalucía, de Madrid, de Castilla y León, de aquí también de Castilla-La Mancha y de País Vasco, ¿no?, para reforzar nuestros equipos en Extremadura y también permitir ese relevo en las intervenciones. Unos 331 voluntarios fueron los que tuvimos esos días. En cuanto a recursos materiales, pues bueno, nos obligó a hacer un esfuerzo logístico importante. Tuvimos que sacar, como yo digo, cacharros de debajo de las piedras para poder dar respuesta a todas esas necesidades. Y bueno, sobre todo las lecciones aprendidas, ¿no?, que hubo durante el incendio y el trabajo que se hizo posteriormente. Que bueno, gracias a eso cambiamos muchas cosas partiendo desde nuestra propia estructura interna para la respuesta a emergencia en cuanto a mandos y demás, hasta los propios protocolos de movilización de los equipos ya de la propia intervención. Y bueno, con respecto a estas lecciones aprendidas, todos aprendimos. Y como todos aprendimos, pues nuestro plan de emergencias de protección civil, nuestro plan territorial de protección civil, va a sufrir en breve, y esperamos que así ya sea informada la Comisión Nacional de Protección Civil, esperamos que nos lo informen positivamente y poder ponerlo en marcha, espero que dentro de mucho tiempo, pero sí hay que ponerlo en marcha que al menos se haga con algunas modificaciones. Estas modificaciones tienen que ver con el grupo de apoyo logístico. Como habéis podido comprobar, lo que os ha contado Víctor, son muchos trabajos porque no solamente se dedicaban al avituallamiento de las personas evacuadas, sino también ellos se dedican al avituallamiento del personal que está trabajando, de todos los intervinientes, no solamente de los componentes del Plan Infois. En este caso, atiende a Guardia Civil, atiende a bomberos de Diputación que se desplazan, atiende al puesto de mando avanzado, es decir, atiende a todos los intervinientes. Como podéis comprobar, el grupo de apoyo logístico necesitaba como un empujón y desvincularlo un poco de lo que es la atención social concreta a las personas evacuadas. Ya en nuestra norma básica de protección civil, fijaros que es del año 92, ya se tiene que tener en cuenta la clasificación, control, evacuación de afectados, no solamente con fines de asistencia sanitaria, sino también con fines de asistencia social. Con nuestra nueva ley, todos los residentes indica que todos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones para dar cumplimiento al artículo 139.1 de la Constitución y que además los poderes públicos tienen que velar para que esto sea efectivo. ¿Cómo lo realiza? Pues directamente indica que en las respuestas inmediatas a las emergencias tiene la finalidad última debe ser evitar daños, rescatar, proteger a las personas y bienes y atender sanitaria, psicológica y socialmente
a la población en una urgencia o una emergencia. Por esta razón, nosotros hemos hecho algunos pequeños cambios en nuestro plan de protección civil. El alcance, como todos sabéis, igual que vuestro plan, es el ámbito geográfico de la comunidad autónoma y se establece una serie de riesgos generales porque para los riesgos específicos ya tenemos los planes especiales de protección civil. El objetivo, crear una estructura operativa que ya estaba formada, pero se le ha hecho algún retoquillo por ahí, alguna serie de procedimientos y las funciones de los intervinientes. Esta diapositiva la puse el otro día y oía bufidos en toda la gente que tenía la porque es que parece un galimatías, pero realmente es muy sencillo. Una vez que te habitúas a los colores que hay, es sencillísimo. Si veis, el color rojo es simplemente indica la jerarquía de la dirección del plan, mando único. De ahí emana todo lo demás. Y si os fijáis bien, la zona del puesto de mando avanzado y el CECOPAL, que es el centro de coordinación de la municipal, no veis esa rayita roja, ¿verdad? ¿No la veis? ¿A que no? No se ve la rayita roja, yo os digo que no está. Si os queréis fiar de mí, no está. ¿Por qué? Porque nosotros jerárquicamente el puesto de mando avanzado, así como los grupos de intervención, dependen de las directrices que emanen de la dirección del plan o del comité de dirección, CECOP o CECOPI. El CECOPAL es otro centro de coordinación operativa que una vez que ya se activa el plan de protección civil de la comunidad autónoma está para recibir información, para proporcionar información. Ni siquiera para tomar decisiones. Se les informa de las decisiones y ellos tienen que acatar, ¿vale? La línea azul son las relaciones en la toma de decisiones y, como veis, siempre va también de arriba hacia abajo. El color verde, las relaciones de asesoramiento. Tenemos un comité asesor que asesora la dirección del plan y, si os fijáis, del puesto de mando avanzado también sale una flechita verde. ¿Os acordáis lo que os dije antes cuando se activaba un plan de protección civil y cuando se reunían los jefes de grupos de intervención en el puesto de mando avanzado? Y, por último, las líneas en negro son las comunicaciones y ahí hay de todo. Hay flechas para todos lados. Es fundamental la información en la emergencia, sobre todo entre los grupos de intervención que están trabajando en ella. Y si es fundamental para los grupos de intervención, debe ser fundamental también para el director del plan, porque sin la información adecuada no puede tomar la decisión adecuada. La información es poder. Tenerlo siempre en cuenta cuando estemos trabajando fuera. La información es poder. Todo lo que podamos saber con respecto a la emergencia, de lo que se ha movilizado, dónde están nuestros recursos, es fundamental para todos. ¿Qué ocurre? Que ya se decide, si os habéis fijado en la anterior, antes había 5 grupos de intervención. El grupo de apoyo logístico, grupo de apoyo técnico, grupo de intervención, grupo sanitario y el grupo de seguridad. Como de las lecciones aprendidas hemos visto que el grupo logístico era un grupo demasiado grande, se ha decidido crear un grupo de acción social. Para ello se firmaron convenios, por supuesto, con Cruz Roja, que ya los teníamos firmados con la Aérea Psicosocial, y además se han firmado convenios recientemente, durante este verano, tanto con el Colegio de Psicólogos de Extremadura como con los colegios de trabajadores sociales de nuestra comunidad. Desde el 112 se activan estos grupos de acción social cuando tenemos una situación de emergencia que prevemos que puede resultar que se tiene que atender a la población de una manera especial, social y psicológicamente. Nosotros nos ponemos en contacto con ellos, ellos activan sus recursos y tienen que hacer una previsión de personal que tienen, que además tengo que decir que es personal voluntario, que se inscribe en una plataforma. Se desplazan al lugar, intentan que sean sobre todo personal de la zona donde está ocurriendo la emergencia, por el conocimiento que tienen de la zona y por el conocimiento que tienen de los pacientes. Daros cuenta que los trabajadores sociales trabajan también en los centros de salud. Mejor que ellos no conocen a la población, qué posibles necesidades pueden tener. Incluso ya es que hay hasta relaciones personales con ellos, ¿no? ¿Qué se pretende con este grupo? Pues minimizar el impacto psicológico, disminuir la probabilidad de trauma después. Pensamos, es que, bueno, si hay un incendio, pero bueno, tampoco ha habido víctimas. Pero es que no tiene que haber víctimas para que te aparezca un trastorno psicológico. Imaginaos que vuestra casa se quema y se quema toda vuestra vida. Se queman vuestros recuerdos, se queman vuestras vivencias, se quema vuestra vida. Todo lo que habéis invertido, todo lo que habéis trabajado. No hace falta que se muera nadie para que sea una tragedia. Hombre, ya si además hay fallecido, es mucho mayor. Pero no es necesario que sea
esa casualidad de que haya muerto alguien para que una persona tenga que recibir asistencia psicológica en una emergencia de estas características. El grupo de acción social, pues eso, estará integrado por personal que esté capacitado para ello. Se activan en la fase de alerta, oye, que posiblemente os necesitemos, ellos ya están todos conformados, saben los grupos que tienen que realizar. La activación en la fase de emergencia para que se dirijan al lugar directamente. Una vez llegan al lugar de la emergencia tienen que ir al puesto de mando avanzado y se le indicará a la persona de contacto del grupo en cuestión, ¿de acuerdo? ¿Y cuáles son los lugares de intervención? Pues los lugares de recogida para la evacuación, los lugares de recepción, el lugar de alojamiento y los lugares de trámite, porque también ayudan a una serie de trámites que puedan tener que realizar esas personas. El punto de recogida, me gusta siempre hacer esta puntualización. Punto de recogida siempre que esté autorizado por el mando único de la extinción, porque si vamos a meter en la boca del lobo a más personas cuando estamos intentando sacarlas, es decir, con garantías, siempre con garantías. Y además siempre ya os digo, tiene que estar refrendado el que esas personas estén en el punto de recogida por el mando único, que es el jefe de la extinción del incendio. Si no tenemos esa autorización, a ese punto no pueden ir. El punto de recepción porque es lógico y el de alojamiento pues igual. Y ahora, ¿qué pasa con nosotros? ¿Quién nos tiene en cuenta a nosotros? Porque aquí estamos hablando siempre de las personas evacuadas, del habituallamiento a las personas que salen, el grupo de acción social, el grupo de acción psicológico. ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Cuántas horas trabajáis en una extinción de un incendio que sea problemático? ¿No entendéis que también esos grupos tienen que atender al personal interviniente? Yo creo que es necesario y que el personal interviniente sepa que ese grupo también está para atenderlos a ellos en caso de ser necesario. No solamente durante la emergencia, porque los grupos de acción social deben estar durante la emergencia, lógicamente, pero también después de la emergencia, porque un trastorno psicológico no se acaba cuando se acaba el incendio, ni se acaba cuando se vuelve al hogar, no. Quiero que os imagináis lo que puede sentir una persona cuando está solamente 12 horas fuera de su casa sabiendo que hay un incendio que está a las puertas de ella. Solamente voy a terminar mi intervención para que comprendamos, esto es una frase lapidaria de un compañero mío que me encanta porque además refleja lo que es la emergencia. O sea, imaginaros 12 horas fuera de vuestra casa que posiblemente cuando llegáis no sabéis lo que va a pasar. Pues la reflexión es la siguiente: qué corta es la vida y qué largo un minuto esperando que se caliente el café en el microondas. Esa es su sensación. Para nosotros 12 horas que estéis apagando el incendio se pasa así. Para ellos es eterno. Muchísimas gracias por vuestra atención.